جمالتك دي في اللياليك قمرة تضوي في العلاليك روحي عمري وراس ماليك غير شوفي لي من حاليك طالصة. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Hoy a marzo 21 debatimos sobre la condena del grupo neonazi Alba Daurada como organización criminal y qué podemos aprender para combatir Vox en el Estado español. En ese debate contamos con las ponencias de Nikos de Kierpa y ahora Mar 21 Sevilla. La Yolanda Mauricia, activista de Unidad contra el Racismo y el Fascismo y militante de Unidad Municipal No PUC San Pedro de Ribas. Y Jorge Mancebo, de Crida contra el Racismo y el Fascismo Valencia. Cada ponente dispone de 10 minutos para realizar su exposición y empezamos con Nikos, seguido de Yolanda y acabamos el turno de ponencias con el Jorge. Mientras los ponentes están haciendo su exposición, no se les puede interrumpir, así que os ruego que todo el mundo apagáis los micros. Acabadas las exposiciones de los ponentes, pasamos al turno de palabra. Quien quiera intervenir ha de poner su nombre en el chat aquí abajo y el turno de palabra se concede por orden de solicitud al chat. Cada persona dispone de 3 minutos para realizar su intervención. En esta ocasión empezamos con un turno de palabra especial por parte de la Marlene, quien tendrá 5 minutos para hacer una breve explicación sobre la experiencia de lucha contra Vox en Camas. Bueno, si no hay nada más que añadir, pido la palabra a los ponentes y Nikos, cuando quieras. Sí, gracias. Es enorme lo que ha pasado esta semana en el juicio de Amanecer Dorado. Después de 5 años y medio, es una victoria enorme para el movimiento antifascista, no solo en Grecia, sino para el movimiento antifascista, antirracista en todo el mundo. Y hay muchas lecciones a sacar de lo que acaba de pasar. En Grecia siguen en el ritmo ahora en un ritmo festivo de lo que ha pasado. El momento cuando se dijo públicamente que Amanecer Dorado es una organización criminal, como decidió el tribunal, el juzgado. Era un momento de fiesta para los más de 60.000 manifestantes que estaban en la calle rodeando el juzgado. Y la fiesta sigue, porque el juicio sigue unos días más, hasta el lunes parece, porque tienen que decidir cosas concretas de las condenas. Y estos últimos días se han ridiculizado más los fascistas en el juicio. Oficialmente el abogado hoy del líder de Amanecer Dorado, del Führer, del equivalente de Hitler, lo que quería hacer un Hitler griego, dijo: no tenemos partido, se han ido todos del partido, no vamos a sacar el periódico otra vez, no tenemos oficinas, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? Han ganado. Esto era lo que dijo en el juicio. Pidiendo al juzgado que los dejen fuera de cárcel hasta el segundo grado del juicio. Los demás, si este es el Hitler del griego, los demás más ridículos aún, pidiendo cosas como este chaval, dice el abogado, ¿qué sabe? Sabe solo hacer pizzas y empanadas. ¿Qué va a hacer ahora en la vida si va a la cárcel? Otro, el Kasidiaris, que era el líder de la parte militar de Amanecer Dorado, y que creó un nuevo partido, o sea, el líder de Amanecer Dorado, hoy fue para decir que está empezando un nuevo trabajo y, qué gracia, sus hermanos han tenido que emigrar, son migrantes y tienen que cuidar a su pobre padre. Y la respuesta de mucha gente es que ojalá tus hermanos no encuentren tíos como tú en los países donde van a ir. O sea, esta es la situación con este juicio, pero tenemos que recordar cosas importantes. Cuando empezaba este juicio, hace 5 años y medio, Amanecer, el último resultado electoral de Amanecer Dorado eran las elecciones europeas de 2014 y había sacado 9,3%. Tenía 18 diputados en el Parlamento, era el tercer partido del Parlamento.
tenemos que ver el contraste de qué ha conseguido el movimiento antifascista. Los teníamos como tercer partido, un partido que todos lo aceptaban como un partido como todos los demás, tenían todo el dinero que os podéis imaginar y todas las ventajas que tiene un partido que es tercer partido en el Parlamento griego. Tenían la ventaja de decir, mira, somos un partido que obtuvo 9,3%, esto es una parte de la población griega. No podéis decir que somos una banda criminal. ¿Quién no va a decidir eso? Y lo conseguimos. 5 años y medio. Por un lado, más de 100 abogados por su parte, más de 100 abogados, todos pagados, por el Estado pagados, porque ellos tenían todo el dinero como diputados y como partido oficial, y por otra parte, nuestros abogados, menos de 10 abogados, trabajando día y noche gratis, como abogados del movimiento antifascista. Y podéis ver todas esas dimensiones de esta victoria. Amanecer Dorado no existe como partido, ahora mismo no existe nada. Y este contraste tenemos que insistir. Digo otra parte de este contraste. Estoy hablando de los 5 años, porque para ver cómo el resultado del juicio no es una cosa del juicio, es una cosa del movimiento. El movimiento lo consiguió todo eso. Os recuerdo que cuando en 2015, cuando se hizo el referéndum en Grecia, gobernaba Syriza, gobernaba la izquierda, y después del referéndum se hizo lo que en Grecia se ha quedado como la voltereta de Syriza, o sea, cuando Syriza rechazó el resultado del referéndum y aceptó la austeridad por parte de la Unión Europea, había muchos comentarios, tanto en Grecia como internacionalmente, que preveían, ahora mira, la izquierda intentó tener el gobierno, ha fracasado y ahora abre el camino para los fascistas. ¿Sabéis? Esta versión de automatismo de la política que piensa que las cosas van así. No fueron así, pero es mejor ahora mismo decir el argumento contrario. Podrían haber sido así las cosas. Podrían haber sido así. Y el movimiento antifascista puso una barrera ahí y consiguió que las cosas no fueran así. Fueran al contrario. Porque no tengo mucho tiempo a explicar todo eso, voy a poner tres puntos de este tipo de contrastes, a ver contrastes. Os digo otro contraste. KERFA, que es el movimiento unitario contra el racismo y la amenaza fascista en Grecia, que fue el centro o la vanguardia, no sé cómo puede llamarlo uno, de este movimiento antifascista que llegó a esta victoria. La primera vez que apareció KERFA fue en 2009, ya lleva 11 años de vida KERFA. Y cuando formamos KERFA, primero, Amanecer Dorado tenía menos de 0,5% en las elecciones. Teníamos que luchar contra un argumento, incluso dentro de la izquierda, que decía, había muchos argumentos contra KERFA, que decía, primero, no hay amenaza fascista. ¿Qué estáis hablando? Estamos en medio de una crisis enorme y Amanecer Dorado tiene menos de 0,5%. ¿Dónde la veis? Nosotros la veíamos. Y ahí es un argumento como el análisis sobre el fascismo y la conexión con la crisis del capitalismo es importante. Dentro de unos años, os he dicho, tenía 9,3%. O sea, lo veíamos antes. Segundo, la conexión con el racismo. En aquel momento, el argumento desde muchas partes de la izquierda era ¿cómo conectáis? ¿Por qué conectar? Primero, incluso, ¿por qué poner el racismo en el centro de atención? Os recuerdo otra vez, 2009, Grecia ya estaba en el fondo de la crisis, que decían, ahora lo importante es la crisis económica. Y lo de racismo incluso es una manera del gobierno, del sistema, de distraernos de lo que está pasando. No tenemos que seguir este camino. Y era importante insistir que se conectan las cosas. Se conectan. Y hay parte de la clase dirigente que lo va a usar, lo va a instrumentalizar. El racismo como manera de
salir adelante, de salir de esta crisis. Ponernos a pelearnos entre nosotros para evitar la crisis. Y los fachas eran ellos eran los que usaron este ambiente racista que venía desde arriba, no venía de los fachas. Los fachas no tenían la fuerza de crear este ambiente en aquella época, pero utilizaron el ambiente que se cultivaba desde arriba. Y llegaron a ser un factor autónomo y cogió su propio papel. Os recuerdo también que entre 2011 y 2013 fue el culmen de ataques violentos por parte de Amanecer Dorado. Llegaron a organizar pogrom en Atenas contra migrantes. Contra migrantes, contra la izquierda, contra sindicalistas, contra todo lo que les ayudaba a construir un tipo de mini ejército y construir esta imagen del partido que va contra todos y puede cambiar el equilibrio político. Y llegamos al asesinato de Pavlos Fyssas en septiembre de 2013, que fue el momento de cambio. Y de ahí empezó el juicio, pero todo esto tampoco era automático. Había luchas, os he mencionado que KERFA existía ya desde 2009, luchas del movimiento antifascista, del movimiento antirracista con conexiones con la lucha contra la austeridad y con los sindicatos, que ya habían preparado la gente, el movimiento obrero, para decir, los tenemos que parar, ya hasta aquí. La decisión por parte del mismo sistema y de los jueces a empezar este juicio tenía que ver con el miedo de que después del asesinato de Pavlos Fyssas podríamos tener una revuelta antifascista en Atenas. Que teníamos el inicio de una revuelta antifascista. Y dijeron que, mira, esto tenemos que parar, ya ha salido de nuestras manos. Había otro asesinato antes, y ahora uno de los... asesinaron a Shahzad Lukman unos meses antes de Pavlos Fyssas. Un migrante, por la mañana cuando iba a su trabajo, con su bicicleta. Le pararon y le acuchillaron en medio de la calle. Y el movimiento antifascista luchó contra eso. Y tenía esta experiencia para conectarlas. Y ahora es una parte importante de esta victoria, que en este juicio se conectaron los casos. Amanecer Dorado, os digo esta información porque no lo dije al principio. La cúpula de Amanecer Dorado fue condenada ahora como líderes de una organización criminal. Aparte de todos los demás, decenas de otros que participaron físicamente en los crímenes. Pero la cúpula fue condenada como una organización criminal que está detrás de todos estos crímenes. Nikos, perdona, te queda un minuto. Sí. Ya que me queda un minuto, quiero decir una cosa que se cuenta con Vox, porque he dicho demasiado a Amanecer Dorado. Es un argumento que creo que tenemos que hablarlo, o incluso. Vox no es un partido como Amanecer Dorado, exactamente. No es un partido que está creando grupos armados en las calles para matarnos, ahora mismo. No sé qué vamos a hacer mañana o pasado mañana. Pero la estrategia contra el fascismo tiene que ser común. ¿En qué sentido? Amanecer Dorado, antes os dije que cuando creábamos KERFA, Amanecer Dorado tenía menos de 0,5%. Pero existía otro partido, existía Laos, un partido que tenía presencia en el Parlamento, que era un partido parecido a Vox. Era una escisión de Nueva Democracia de la derecha, con la parte más derecha, y con todo esto, muy parecido a Vox. Todo el discurso y la manera de presentarse y todo. Llegó la crisis más gorda después de 2009 y después la crisis llegó a ser tan profunda en Grecia a nivel político que Laos entró en el gobierno.
el capitalismo griego no tenía más fuerzas porque se debilitaban sus partidos tradicionales, no tenía más fuerzas y cogió incluso Laos para ponerlo dentro del gobierno y seguir adelante con las medidas de austeridad. Y fue el momento de que colapsó Laos. Y el momento en que colapsó Laos, subió Amanecer Dorado. O sea, son procesos conectados. Formaban parte del mismo discurso contra los migrantes. Amanecer Dorado en su forma más pura. Hitler, svástica, ejército en la calle y todo. Pero se conectaron, habían preparado el camino para que llegaran ellos. Y era importante desde el movimiento antifascista antirracista, esta es mi última frase, de haber hecho estas conexiones, que son fascistas, que están preparando, que tenemos que pararlos, no aceptarlos, no respetarlos, no dejar ningún espacio que son un partido político como los demás. Tenemos que pararlos y por eso necesitamos frente amplio contra los fascistas en cualquier forma que elegían ellos para presentarse. Esto que pasó esta semana son frutos de estos intentos que ya llevábamos años y años. Y no paramos. No significa que ha terminado la amenaza del fascismo, pero es un empujón muy grande para el movimiento antifascista. Muchas gracias, Nikos. Muy interesante y mucho que aprender. Le paso el turno de palabra a la Yolanda. Tiene 10 minutos, Yolanda. Hola, ¿qué tal? Oye, muchas gracias, Nikos. Espero que después en el debate podamos continuar, ya que hablamos de Amanecer Dorado, tener un testimonio directo es fantástico. Bueno, os expongo las 4 notas que había preparado al respecto de qué hay que hacer para detener a Vox y si hay que detenerle o no. Y enlazando con la exposición del compañero, los que estábamos hace 10 años vendiendo, explicando, y aún ahora, la idea de construir unidad, lo que ahora es Unitat contra el Fascismo y el Racismo en Cataluña y UCFR en otros territorios o la Crida en Valencia, que luego hablará el compañero Jorge, una de las principales dificultades y resistencias precisamente era esto, ¿no? Es decir, que no era realmente necesario desde diferentes puntos de vista y sobre todo la negación de que exista realmente un fascismo en el siglo XXI. Bueno, sí que es cierto que el fascismo es un movimiento político de los años 20 del siglo pasado, pero bueno, podemos hablar de nuevos fascismos y de gente que tiene mucha nostalgia de aquellos tiempos y nosotros creíamos que sí era urgente. Y sobre todo nos inquietaba el momento en el que estamos ahora. Nos inquietaba que el fascismo, que en aquel momento tenía más posibilidades en Cataluña, era Plataforma per Catalunya, este partido que surgió de nostálgicos del franquismo por un lado, racistas por el otro, nazis violentos de los 80 que habían cambiado de estética, consiguieron juntarse todos ellos y tenían pues cierta prédica y estaban ya en algunos municipios. Y veíamos el peligro de que accedieran a las instituciones a nivel más grande, en concreto a la institución autonómica. Y de ahí que naciera Unitat contra el Fascismo y el Racismo, porque había gente que sí creíamos que realmente eran un peligro. Y que este peligro se multiplica cuando acceden a las instituciones. A veces cuando hablamos con chavales que te dicen, bueno, pues ¿cómo acabar con el fascismo? Yo personalmente les digo, bueno, es que esto del fascismo son como las cucarachas, que siempre existen. No podemos nunca acabar con la plaga, pero vamos por lo menos a detenerles y que vuelvan a la cloaca, porque es que cuando salen no hay quien los pare y se reproducen muy rápidamente. Así que, bueno, la intención básica era esta, una idea muy sencilla y como bastante humilde, pero que bueno, menudo trabajo que nos ha llevado y nos está llevando y más que nos llevará, porque yo creo que estamos en un momento incluso más peligroso que 10 años atrás. ¿Qué pasa cuando accede el fascismo a la institución? Pues lo que estamos viendo cada día, que se normaliza su discurso, que un discurso que, bueno, pocos años atrás nos hubiera horrorizado por políticamente incorrecto, por el ataque a las minorías, por el ataque a la mujer, por
pues ya es una cosa pues como normal, y llega a ponerse de moda y cada vez lo ves más en los foros, en las televisiones que buscan máxima audiencia. Claro, esta normalización del discurso lo que hace es alimentarlo más a su vez y hacerle crecer. Por lo tanto, ellos tienen muchísimo interés en acceder a la institución. Entonces pasan a ser, lo que decía también Nikos, un partido más, un partido normal. Se les da también espacio en los medios y lo más grave es que se contagia su pensamiento a otras fuerzas políticas. También otra de las cosas que dices con los chavales en las escuelas, no es casualidad la política hacia los refugiados que está ocurriendo en Europa. Y la gente dice aquello, Europa no hace nada. Y solemos decirle, no, sí que hace. Europa es quien está sufragando estas políticas criminales y asesinas. Pero es que, claro, ¿quién se iba a imaginar un Parlamento Europeo lleno de nazis como tenemos ahora? Claro. Entonces, bueno, todo este discurso se va contagiando y somos capaces de llegar a los extremos que estamos llegando ahora, de asesinar a personas en camino o no permitirles llegar. Los del sur lo sufrís cada día, esto. Bueno, pues todo esto ocurre y se magnifica cuando acceden a las instituciones. De ahí que ahora tengamos como prioridad centrarnos en parar a Vox, en detenerles y en hacer que no crezcan. Lo tenemos bastante mal porque parece que las encuestas, al menos aquí en Cataluña, les dan entrada a la institución por diferentes factores. No todos los que les votan son nazis, ni muchísimo menos. Bueno, cae Ciudadanos y demás, pero bueno, tenemos un trabajo ingente y urgente que hacer. Después vendría esta segunda parte de dificultades, de decir, bueno, ¿qué nos dice la gente cuando les proponemos hay que trabajar unitariamente y tenemos que hacer lo que han hecho en Grecia, que es uno de los grandes méritos, no salir solamente los chicos, los jóvenes antifascistas a oponer, a confrontar, sino movilizar de una forma más amplia a nivel social. Bueno, nos ocurre que por una parte esto no se ve la amenaza, pero por otra parte también, que también lo has nombrado, el hecho de que nosotros defendamos que también hay que luchar contra el racismo, contra la islamofobia y demás, no siempre se ve claro. Creo que, en cambio, es una de las claves también de la victoria en Grecia. A mí me gusta cuando nos preguntan si podemos dar el nombre de algún compañero o compañera, yo que sé, musulmán o negro o tal, decir, vosotros que tenéis contacto. No, es que no tenemos contacto. Es que estamos en la misma lucha. Y esa es otra de las grandezas del movimiento unitario que le distingue de un movimiento antifascista más clásico, como dice David muchas veces, o que nos resulta más conocido. En UCFR también deben estar las antifascistas, desde luego, es que necesitamos todo. Y otra de las dificultades es lo de la receta mágica, lo que parece que buscamos hoy. ¿Qué hacemos para parar a Vox? Pues cada uno barrece a su casa. Es que lo que hay que hacer es educación. Bueno, desde luego, claro, la educación previene, pero es que los niños van a tardarnos un poquito en crecer y con educación solo pues no lo acabamos, porque más o menos la población ahora ya toda ha ido al colegio. Entonces, bueno, sí, la educación es un ámbito muy importante, pero no solo. No, es que lo que hay que hacer es una estrategia de prensa y tal y tal y tal. También es muy necesario y sobre todo prensa crítica, pero no solo con prensa crítica y buenos reportajes vamos a terminar con el fascismo. Entonces, bueno, ver que todo es necesario, que el fascismo tiene una maquinaria con muchísimos tentáculos, que es muy simplista, que coge siempre aquello que está de moda, como decía el compañero. No eran especialmente racistas, pero como en aquel momento era lo que se llevaba, era moda, pues vamos a ver si así conseguimos más votos. Hay que luchar desde todos los espacios, desde todos. Y no podemos decir que solo con esto vamos a conseguir acabar. Pero hay uno que ese sí que, acompañado de todo el resto, también la acción jurídica, que también yo al menos pienso, y más cuando tenemos al fascismo también dentro de la institución, porque jueces, amigos de Vox tenemos bastantes, no solamente con acción jurídica vamos a terminar con el fascismo,
tampoco, porque cogen, te montan otro partido y ya está, ya vuelven. Entonces, la calle, lo que han conseguido en Grecia, que es sacar juntas a la calle personas de diferentes pensamientos, de diferentes colores, de diferentes religiones y unidas confrontar al fascismo, creo que es lo que ha empujado a esta victoria. No creo que los jueces griegos por sí solos hubieran condenado al Amanecer Dorado como una organización criminal. Para esto es necesario que haya una opinión pública que empuje, para esto es necesaria una movilización continuada. Y de ahí la felicitación a los compañeros por el trabajo que han hecho y la lección que aquí creo que tenemos que tomar. Y bueno, yo ahora también barreré para casa. Estamos de celebración, esta semana hemos cumplido los 10 añitos y nos toca revisarnos. Entre otras cosas, nos toca revisarnos para ver cómo hacemos para movilizar de nuevo todos estos frentes. De Unidad contra el Fascismo y el Racismo forman parte asociaciones de todo tipo, culturales, de defensa de los derechos humanos, ONGs. Tienen un lugar importante las asociaciones memorialistas, bueno, luchan para que no se olvide lo que ha sido el fascismo. Forman parte organizaciones en defensa de los derechos humanos, feministas desde luego, desde el primer día. Bueno, la gente que defiende los derechos LGTBI, todas estas organizaciones han firmado, se han comprometido con UCFR. Pero ¿cómo hacemos para que este compromiso se renueve? Y este quizás es el reto que tenemos y que además nos es extremadamente urgente porque esto de Vox está desmadrando y creciendo demasiado. Estos son deberes que tenemos a nivel de Cataluña. Y también a nivel del Estado, que aquí veo compañeros y compañeras de diferentes lugares, sería el conseguir hacer ver esta necesidad de lucha conjunta. A ver, hay dificultades, la idea es muy sencilla, unidos somos más fuertes, pero realmente salir de las lógicas de partido, salir de mi parcela en lo que yo soy especialista, porque yo soy una ONG que se dedica a la acogida y lo que tengo que hacer es esto, pero no tengo por qué hacer nada con las feministas. Salir de esto es lo que es muchas veces difícil y es lo que ayuda a arrancar nuevos núcleos de unidad. No he comentado cómo nos organizamos, no sé la moderadora si me dice a ver cuánto llevo, porque yo voy aquí dándole. No he comentado cómo nos organizamos, ¿vais ver, Georgiana? Sí, tú dale. Sí, bueno, a nivel de organización también creo que, no sé la fórmula en Grecia, podríamos estudiar qué fórmula es la mejor, pero aquí nos ha funcionado esta fórmula de desorganización, más que organización. Nos ha funcionado en el sentido que es una fórmula muy abierta. Cada núcleo de unidad, o por ejemplo, cuando surgió la crida en País Valencià, se organiza como buenamente puede y quiere. Porque, bueno, pues depende del territorio, de las necesidades, de qué es en de quién se apunta, porque a veces es de quién se apunta, porque hay uno que sabe mucho de tal o de cual, enfoca más la lucha de una manera o de otra. Y lo que compartimos son estas ideas generales, pero esta manera de funcionar tan autónoma, yo creo que nos ha ido muy bien. Y nos ha ido muy bien porque ha permitido esto, que cada grupo se desarrolle y haga lo que puede hacer en su territorio, pero por otro lado ir haciendo crecer una red que en cuanto se ha necesitado una movilización grande, es fácil movilizar. Porque como tenemos muchos núcleos que están funcionando, es más fácil de movilizar. Ya digo, no sé si es la mejor o la peor fórmula, pero yo creo que esto también es una de las grandezas y dificultades de UCFR, esta desorganización organizada, de permitir que cada uno pueda ir haciendo. Y bueno, no sé si por aquí tenía alguna cosa apuntada que me dejo. Ah, sí, también la felicitación otra vez a Kerfa. Otro de los deberes que tenemos, y ya que estamos en el ámbito de una organización de izquierda, la movilización de los sindicatos, la movilización de la clase trabajadora. Yo creo que esto es la clave y que nosotros no lo acabamos de conseguir. Sí que tenemos adheridas a todas las organizaciones sindicales,
pero no apuestan todavía lo suficiente por este ámbito de trabajo. El ver que la lucha contra el racismo es una lucha sindical y que debe ser central, el hecho de que tengamos que salir juntos y juntas a defender los derechos de todas las trabajadoras, esto creo que es una de las cosas que, no sé, que tendríamos que hacer. No tengo tampoco receta, no sé si se debería hacer alguna, no sé, algún encuentro sobre sindicalismo y lucha unitaria contra el fascismo y hablar en concreto ya del tema, sacarlo, porque de verdad que creo que ha sido una de las claves de victoria en Grecia que aquí no tenemos y que parece que tendríamos que trabajar más. Y bueno, y la otra cosa era, ya esto era más, si no lo dejo para después, pero era más así de risa, y me anotaba aquello de sobre si son o no son fascistas, el cuestionario para saber si alguien es si son o no fascistas, con Plataforma por Cataluña, que fue contra quien empezamos a luchar, nos decían mucho también esto, ¿no? Pero fascistas no son. Bueno, a ver, ellos iban con el discurso de primero los de casa y tuvimos que hacer el esfuerzo de demostrar que primero querían engañar a los de casa para luego engañar al resto, que eso era en realidad lo que pretendían. Eran mucho más descafeinados de lo que llegó a ser Amanecer Dorado. Y lo mismo nos pasa ahora con Vox. Yo creo que han tenido una cuota más grande de voto pues porque se han apuntado a temas también, pues siempre hacen lo mismo, son camaleónicos, se apuntan a lo que sea, copian lo que sea. Si hay que imitar la estética ocupa, pues la imitan y montan hogar social. Si hay que ser misógino, porque ahora está el tema de la manada, pues es misógino, que así tendré más votos. Y son siempre cambiantes y es difícil identificarles como fascistas. Pero sí que es verdad que cada vez se van desacomplejando más y ahora, bueno, ya está más que demostrado que son nostálgicos del franquismo, que se oponen a cualquier tema en relación a la memoria histórica, que son amigos de los identitarios, y esto sí que el tema del identitarismo deberíamos trabajar también en esta línea de desenmascararlo. Todas las formaciones de los nuevos fascismos, tanto en Europa como en América, como en todas partes, se autodefinen como identitarias, defensores de no se sabe qué identidad fantástica, que es la suya normalmente, o la que se sienten. Y también lo son esta gente de Vox, porque son ultranacionalistas españoles. Y bueno, sí que podemos ir cogiendo estos rasgos. Y a todos aquellos que nos dicen que no hay que hablar de ellos, explicarles que ya se habla mucho de ellos, que no va a ser por lo que digamos nosotros. Mira cómo se enfadan por una pegatina, que cuando se les señala como lo que son y se explica que son fascistas, no se les hace ningún favor. Si no, no nos amenazarían, no intentarían tapar bocas a las diputadas, no recibiríamos anónimos por correo electrónico, como sea, les hace daño. Y esto sí que debemos estar convencidos, porque es que es un discurso que yo veo que está muy extendido en la propia izquierda. Es decir, es que se les da cuotas de popularidad. Que no, hombre, que no, que la cuota de popularidad la tienen cuando van al hormiguero, no cuando nosotros les señalamos. Y es necesario contrarrestar este discurso porque está en todas partes. Está en las redes, está en las televisiones populistas. Así que si no somos nosotros los que decimos quiénes son, ¿quién lo va a hacer? Nosotros aliados con cierta prensa, lo que decíamos antes de trabajar en todos los frentes. Esto también me interesaba mucho remarcarlo, que para confrontarles tenemos que hablar de ellos, pero no hablar de ellos por hablar, sino señalarles como lo que son, demostrar quiénes son, buscar fotografías comprometedoras, decir de quién son amigos, hablar de cómo se financian. Por ejemplo, podemos ya empezar a decir que sí hay nazis en Vox, aunque no sean de momento muy visibles. Toda Plataforma por Cataluña en masa ha entrado en Vox, enterita. Y a estos sí que ya los teníamos vistos como fascistas, ¿no? Y también gente de Democracia Nacional. Toda Democracia Nacional, que estos dan palizas, ahora ya estoy. Pues han entrado. Bueno, pues seguimos, que seguro que hay gente con cosas mucho más interesantes. Gracias, Georgiana. Muchas gracias, Yolanda. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a darle la palabra al Jorge de Crida contra el Racismo y el Fascismo Valencia. Jorge, cuando quieras. Hola, ¿se escucha bien? Sí. Vale. Bueno, muchas gracias en primer lugar por invitarnos también a hablar. Nada, yo quería hablar un poco de Crida contra el Racismo y el Fascismo al País Valencià.
Que bueno, que no, la verdad es que hace ya 3 años también que estamos aquí, 3 años ya que estamos aquí imbrincados en diferentes partes del territorio. Y bien, yo creo que un poco para ser justos, cuando hablamos de, hay que contextualizar que aquí en Valencia y en el País Valencià ha habido siempre una tradición antifascista bastante potente, ¿no? Porque venimos desde que yo me acuyo hasta un largo recorrido hasta 2008-2009 de violencia ultraderechista bastante grande. Entonces creo que siempre ha habido, digamos, un abanico cultural, diferentes colectivos que han ido sucediendo, antifascistas, pero la crida contra el racismo, cuando surge de forma natural en Alcoy, debido a una organización que se llama Lo Nuestro, una organización neonazi que aspiraba a ser como Gas Social Madrid. Decíamos un poco a colación con lo que decía Yolanda, ¿no? De que no había que señalarlos, pues nosotros vimos un grupo de gente, ¿no? que queríamos hacer algo contra ellos, ¿no? Y la tradición un poco que había en ese momento era de, total, si no son peligrosos, da igual, ¿no? En ese contexto todavía Vox no funcionaba como ahora, existía, pero era minoritario y marginal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros decidimos que teníamos que señalarlos y un poco, pues, aprendimos de la experiencia de UNITAD, nos hablamos con mucha gente que estaba con sindicatos de Alcoy, con los partidos políticos, hablamos con gente del movimiento vecinal, asociaciones de barrio, etcétera. Claro, y decidimos señalar a Lo Nuestro durante una campaña que duró unos meses bastante potente, con diferentes vías y estrategias de lucha, ¿no? Hasta que al final, digamos que la gran mayoría de la gente en Alcoy sabían quién eran, qué hacían y lo recriminó y lo repudió, hasta el punto de que el alcalde del Partido Socialista señaló a este grupúsculo como neonazi. Y ya nunca más se supo más en Alcoy y en los diferentes territorios, ¿no? que tenían implantación fueron desinflándose. Con esto, ¿qué quiero decir? Nosotros estamos en el núcleo de Valencia, con el núcleo de Elda, también surgió en Carcaixent de hoy, que era un poco a CRIDE, trabajamos con las mismas estrategias, de muchas experiencias, ¿no? que hemos ido construyendo. Y en Valencia, al final, hace un año que estamos un poco, pues, básicamente por lo mismo. Aparecieron el auge de Vox y aparece el auge de otros movimientos de la extrema derecha identitaria que comentaba Yolanda, que también existen en Valencia, ¿no? Y que se disponen a hacer lo que ellos llaman metapolítica, es decir, llevan a cabo una guerra cultural en la cual están explorando todas esas cosas, ese tipo de estrategias y de frentes que en otros lugares les funcionan, ¿no? Por eso, Crida contra el racismo y el feixismo en Valencia, creo que desde hace un año que está construyendo sobre todo esa idea de que unidos somos más fuertes, ¿no? Pero también esa idea de que a la hora de enfrentar a la extrema derecha hay que ganar un relato y sobre todo hay que construir alianzas que como bien se comentaba en la experiencia de UNITAD, que era de trabajar juntos, codo con personas migrantes, con personas del movimiento LGTBI, con los sindicatos, etcétera. La verdad que en un año que íbamos trabajando todavía somos bastante más humildes, ¿no? Que 10 años o todo lo que ha conseguido el movimiento de Kerfas, pero sí que hemos conseguido bastante implantación en la ciudad y ya no solo esa idea de implantación como organización, sino la idea de que el antifascismo es una cuestión de todas y todos, ¿no? Creo que es bastante importante porque hemos visto como diferentes partidos y movimientos culturales, movimientos sociales, están comenzando a tomar partido, ¿no? Por ejemplo, en Valencia, la semana pasada, bueno, este último fin de semana tuvimos una manifestación debido a que España 2000, viejos conocidos en Valencia, decidieron alarmar el barrio y se construyó rápidamente entre gente de Crida y otros colectivos de la ciudad de Valencia, que aunque sí que formaban parte, aunque no formen parte directamente de Crida, sí que nos conocían, nos preguntaron entre todas un poco
construimos Benimaclet Lliure d'Odi en un tiempo récord, en el cual más de 120 entidades se adherieron al manifiesto y casi 1000 personas acudieron a la manifestación. ¿Qué quiero decir con esto? No solo conseguimos superar la amenaza de España 2000, que era llegar a cabo una batalla campal en el cual provocar al barrio y dividir a los movimientos sociales que van todos los años en el barrio, sino que además con esta idea, ¿no?, de Benimaclet Lliure d'Odi se consiguió también ganar el relato de que aquí no hay equidad para el odio y que por ninguna de las maneras íbamos a permitir la equidistancia, ¿no?, a la hora de que viniera un grupo de extrema derecha violento a intimidar. La experiencia fue bastante positiva del contexto que veníamos y lo que fue sorprendente sorprendentemente agradable fue que vimos como los partidos de izquierdas de la ciudad de Valencia y diferentes entidades se posicionaron a favor de la iniciativa de Benimaclet Lliure d'Odi, los diferentes medios de Valencia, sin caer en el relato que pasa mucho que ha pasado este fin de semana también, de criminalizar los dos diferentes opuestos, ¿no? Eso creo que es fundamental, entender que no es una cuestión de los extremos se tocan, que es una cuestión de que hemos de construir esa hegemonía también, por así decirlo, de que el antifascismo es cosa de todos y todas y que debemos estar, no solo debemos, si es obligación moral incluirnos a todas en la lucha por un mero hecho de que cuando no te vayan a atacar a ti, irán a atacar al lado, pero que al final no van las consecuencias van a ser igual de nefastas para todo el mundo. O sea, en diferentes grados, pero que es una condición que nos perjudica a todo el mundo, ¿no? Yo creo que esto ha sido fundamental en Valencia por el hecho de lo que estaba comentando anteriormente, de que venimos de una tradición de antifascismo muy grande, pero no veníamos de una tradición antirracista demasiado grande, por ser justos decirlo, ¿no? Y ver cómo ahora con todo el auge que debido a la situación en el mundo, ¿no?, del racismo está teniendo el movimiento antirracista, las compañías de regularización ya, etcétera, ver, ¿no?, que hay espacio donde la crida puede ser un paraguas para determinadas alianzas, incluso construir un movimiento conjuntamente es posible. Creo que es muy importante desde el ámbito de la izquierda, ¿no?, que es el que estamos aquí, llevar a cabo las demandas del antirracismo, ¿no?, incorporarlo en cualquier discurso desde una óptica de izquierdas y desde de lucha de clases, ¿no? Es imprescindible llevar a cabo determinados discursos porque al final normalizas una cosa que es obvia, ¿no? Que es decir, que luchar contra el fascismo, si no lo hacemos todas y todos, incluyendo a las personas migrantes y otros colectivos principalmente vulnerados, no va a ser posible contrarrestar los discursos de la extrema derecha porque no es creíble. Y por otro lado, conseguir simplemente marcar una agenda, es decir, que esto se transforme en movimientos de barrio, movimientos de lucha sindical, en cualquier espacio en el cual la óptica antirracista y la óptica de luchar al final por una vida digna y por los derechos de todas y todos en todos los ámbitos es necesaria. Ver cómo compañeras, cómo estamos aunando diferentes luchas acorde a los movimientos sociales que están habiendo, porque al final Crida contra el Racismo también es gente que participa de diferentes colectivos, que se conoce y además luego consigue, ¿no?, coincide o por conexiones puramente humanas, coaligarse en otro tipo de ámbitos, otro tipo de asociaciones con la misma gente, ¿no? Es una de las potencialidades que tiene la diversidad. Ser un espacio amplio tiene sus dificultades, pero a la vez tiene muchas potencialidades que hay que rescatar en valor. Y con cómo afrontamos la amenaza de Vox, la experiencia de Grecia, como bien decía Nicole al principio, es imprescindible para entender que hace falta mucha lucha, sobre todo a largo plazo, que no es una cosa que se va a acabar del día a la mañana, sino nos están proponiendo una guerra cultural por todos los frentes y además están llegando a tener implantación otros partidos o movimientos de extrema derecha, a la derecha incluso de Vox, puramente neonazis, pero que al final los cuatro esquemas, digamos, discursivos,
algunos más acomplejados, algunos no, vienen a ser un poco en el foco lo mismo, ¿no? Son diferentes grados de radicalización. Y al final creo que es imprescindible a señalar lo que es realmente Vox, que aparte de un nido donde coaligan muchos neonazis y nostálgicos y racistas, también al final son gente, Vox nace de haber venido de haber chupado teta de toda la vida del PP. Al final ellos son corruptos, o sea, vienen de mamar, no trabajar, de no trabajar, de estar todo el rato metido en diferentes testaferros y al final es un grupo financiado por un grupo radical iraní. Es un grupo es un partido que tiene muchas debilidades y que viene mucho desde la esfera de lo que es realmente el PP, pero más descafeinado, ¿no? Más financiado también, pero que al final se adjunta, ¿no? Esa parte rancia del PP también y corrupta, que también es muy importante señalarlo, ¿no? Por eso creo que un lado hay que saber ganar el relato en los medios de comunicación, de trabajar día a día, marcando agenda propia, es decir, no acabar de luchar y de estar trabajando en los movimientos sociales de izquierdas por todas las demandas que tiene la izquierda, y creo que es importante paralelamente a un trabajo amplio y unitario que sea capaz de unir todas estas fuerzas, desde los más sectores de la izquierda hasta la socialdemocracia o cualquier persona que simplemente sea demócrata y que crea los derechos humanos, para señalar y hacer un frente común para acabar con esta amenaza que, digamos, mimetice y aplaste las demandas que tienen, o sea, las posibilidades reales de conseguir vencer que tienen. Creo que es una amenaza, sobre todo ahora mismo. Leía, ¿no?, que mucha gente decía, realmente la gente joven no vota a Vox, y yo, es un hecho que todas las estadísticas, el principal voto es de gente joven, por lo menos en Valencia. Y también mucho que hemos dejado a un lado, como en diferentes ámbitos ellos se están nutriendo y nosotros no estamos, ¿no? Por eso es importante llegar a estar en todos los ámbitos. ¿Se acaba ya? Un minuto. Vale. Y nada, un poco con esa reflexión, un poco de que creo que hay un aprendizaje que hemos a nivel general en Valencia, ¿no? Los diferentes circuitos de extrema derecha que existen y las diferentes que se están constituyendo, al final, después de una tradición de muchos años de estar luchando y haber vivido diferentes experiencias y de los mismos sitios, es un poco esa sensación de tenemos que ser muchos más, ¿no? Tenemos que ser muchas más, tenemos que dar a donde a hacer por todos los medios, hacer que el antifascismo y el antirracismo sean una cosa lógica, que sea una cosa que todo el mundo sea un pilar fundamental en la ética de cualquier militante o de cualquier persona, pues, común, ¿no? Porque al final no hace falta. Mis padres, ¿no?, hace 2 días decían que no eran antirracistas, que eso es una cosa que no les venía, y ahora se postulan como antifascistas y antirracistas, ¿no? Porque ven que Vox atenta contra todos sus derechos. Al final hay que naturalizar, marcar esa agenda de que debemos ser todas y debemos llevar a cabo este tipo de posturas, como desde lo más cotidiano hasta convertirse en un momento global y amplio. Yo creo que es la experiencia que hemos tenido después de tantos años y ya. Muchas gracias, Jorge. Hemos acabado el turno de ponencia y pasamos al turno de palabra. Recuerdo que en este caso empezamos con la Marlene, que tiene 5 minutos para explicarnos la experiencia a camas en la lucha contra el Vox. Marlene, cuando quieras. Bueno, buenas noches, compañeros. Bueno, yo haré un pequeño resumen de lo que pasó aquí en Camas. Más o menos para poner un poquito en antecedentes, ¿no? El gobierno andaluz, en su mala gestión contra el COVID-19, ha cerrado en toda Andalucía muchos ambulatorios periféricos,
con el pretexto de que son muy pequeños, espacios muy reducidos y los usuarios se pueden contagiar, colapsando así la sanidad. Camas tenemos 3 centros de salud periféricos cerrados. Solamente ha quedado uno abierto, el cual tiene que atender a toda la población de Camas y las urgencias de otros pueblos de la comarca. Por lo que la atención sanitaria es cada día más deficiente, llevando esto a un hartazgo general, ¿no? La población está harta ya de que tú vas a pedir cita y te dan cita para dentro de 15 días, o la enfermería tampoco te atiende, tú pides cita y todo, y ahora que todo es por teléfono, peor todavía, ¿no? Gracias a este contexto, Vox ha sabido aprovechar mucho y se ha infiltrado y ha participado en una lucha en la que no cree, ¿no? Pero esto le genera beneficios electorales, ya que aquí en Andalucía llevamos muchos años abandonados por la izquierda institucional. El 28 de septiembre se organizó una manifestación para exigir la apertura de estos ambulatorios cerrados. La mayoría del pueblo se unió para esto, ¿no? Y para nosotros, los que nos consideramos antifascistas y demócratas, fue una sorpresa ver que en el cartel de la manifestación por la apertura de esos ambulatorios, Vox compartía protagonismo con las fuerzas progresistas del pueblo y asociaciones de vecinos. Vamos, esto fue un choque muy, muy grande, ¿no? Y entonces desde UCFR y Más 21 comenzamos una campaña contrarreloj, porque teníamos pocos días, un margen de 1 o 2 días creo que fueron lo que teníamos, y empezamos una información y queja dirigida a las organizaciones políticas progresistas para que, sin dejar de participar en la mani, se desvincularan de Vox, ¿no? Denunciando que son un grupo de extrema derecha. Como consecuencia de esta campaña, Adelante Andalucía y Podemos se desmarcaron del cartel para rechazar a Vox. Marea Municipalista, la marca de Podemos aquí en Camas, también se desmarcó del cartel y la militancia asistió a título personal. Yo creo que nuestra lucha fue un éxito en ese aspecto. Nosotros asistimos a la manifestación como miembros de UCFR y Más 21, y llevamos 2 placas con los lemas. Uno de ellos, bueno, los 2 más polémicos, se podría decir, fue el que decía: el trifachito cierra nuestros ambulatorios, la sanidad pública no es una lacra, y Vox estercolero anticultural. Yo creo que ese fue el bombazo, ¿no? Allí. Tuvo mucho, tuvo mucho impacto, ¿no? En la mayoría de los manifestantes, tanto compañeros, personas afines a nosotros, y sobre todo los de Vox. Era la primera vez que se llevaba en el pueblo mensajes así, tan directos, señalando a Vox y al trifachito, por lo que fuimos increpados e insultados muchas veces por simpatizantes de Vox. Vamos, prácticamente todo el camino de la manifestación. Incluso un grupo de estos simpatizantes de Vox nos dijo que estábamos politizando la manifestación. En un momento de la caminata paramos un momento antes de llegar al punto de encuentro para encontrarnos con las otras columnas que venían de los barrios de alrededor de Camas. Y vimos al concejal de Vox y a su séquito, que eran unos 4 o 5 personas que estaban detrás de él, que se acercaron a un coche patrulla de la Policía Nacional, que nos estaba escoltando, ¿no? Bueno, escoltaba a la manifestación. Y el concejal haciéndole señas, señalándonos a nosotros, ¿no? A las placas,
nosotros supusimos de que eso estaban quejándose por las placas que estábamos llevando. Vamos, a los pocos segundos se acercaron 12 agentes y nos pidieron que nos identifiquemos, ¿no? Nos tomaron los datos y hicieron fotos a las placas, vamos, estuvimos por lo menos 5 o 10 minutos, me parece, un poquito largo, vamos, todo un show, ¿no? Y mientras tanto, un militante de Vox nos ha filmado todo el rato, nos ha filmado, nos ha hecho fotos, y bueno, la policía nos dijo que no pasaba nada, pero vamos, el ratito nos lo llevamos allí, ¿no? Después de esto, retomamos la marcha y a los pocos minutos, otro agente se me acercó y me dijo que si pudiera yo guardar esa placa en algún lugar, ¿no? Y lógicamente le dije que no tenía dónde guardarla, ¿no? Y yo seguí con mi placa. Lo que más también nos llamó la atención de esto es que la organización y la seguridad de esta manifestación estuvo a cargo en su mayoría por militantes de Vox, los cuales nos iban diciendo a la gente que estaba allí en la manifestación que no hiciéramos cánticos con lemas ofensivos, porque podían herir susceptibilidades. Vamos, nosotros cada vez que iba pasando diciendo eso nos reíamos, ¿no? Pero bueno. Lo bueno de esto, ¿no? Que cuando nosotros ya, bueno, llegamos al punto de encuentro, nos juntamos con toda la gente allí, ante la mirada de los militantes de Vox y demás asistentes que estaban, hicimos un pequeño grupo y empezamos a cantar, ¿no? A decir, pues, sanidad pública y de calidad, y bailando y con las pancartas ahí, y los de Vox mirándonos. Incluso un grupo se fue a un policía local y nos señalaba, y el policía le movía la cabeza como diciendo, pues, que no podía hacer nada, ¿no? Así que nos dábamos fuerza a nosotros para seguir ahí bailando. Yo ese día terminé reventada, ¿no? De tanto saltar. Marlene, te pido que vayas... Sí, ya acabo. Lo único, a ver, dentro de todos los asistentes se hicieron muchas fotos, nos tomamos muchas fotos, y lo que sí nos felicitaron, ¿no? Y lo que me sentí muy reconfortada fue que sabemos que no estamos solos, ¿no? Que podemos hacerle frente a la extrema derecha y que vamos a ir a por todas contra Vox, ¿no? Y que no nos van a parar. Muchas gracias, Marlene. Bueno, ahora sí, ahora pasamos al turno de palabra. He pasado un mensaje por el chat para todo el mundo. Recordad que para pedir turno debéis poner vuestro nombre. Muy importante poner el nombre porque algunos tenéis pseudonombres y no sé quién sois. Y se concede por orden de solicitud. Así que os animo a todos a participar al debate porque es muy interesante y todas las aportaciones son bienvenidas. Que no seáis tímidos tampoco. Marcela, tienes 3 minutos. Cuando quieras, Marcela. Hola, sí, estaba escuchando todas las intervenciones. Qué genial lo que habéis hecho ahí en Camas, Marlene. Por lo visto es una asociación de vecinos, ¿no?, la que ha convocado, y estaba en el cartel porque se aprovechan de todo, están metidos en todos sitios, y habéis hecho, vamos, lo habéis hecho genial. Cuando hablamos de unidad, yo estaba pensando que está bien la unidad, pero también hay que exigir, porque recordemos quién está gobernando ahora, y yo me he hecho muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa con la reforma laboral?
¿Qué pasa con los sindicatos ante la explotación de muchos inmigrantes en el campo? ¿Qué pasa con la ley Mordaza, que todavía no se ha derogado? ¿Qué pasa con la ley de extranjería? ¿Qué pasa con los CIES? Aquí en Murcia hay una huelga de hambre por todo lo que está pasando en el CIES de Murcia, y cosas inhumanas, que todos ya sabemos lo que pasa en los CIES. Entonces, bueno, yo quiero unidad, pero cuando me hablan de unidad y se puede cambiar una reforma laboral y no se cambia, cuando se tendría que haber derogado la ley Mordaza y no se deroga, y todas estas cosas, porque las matemáticas dan y no sé por qué no se hacen, pues claro, para mí la unidad se tambalea. Yo creo que hay que hacer una red de ayuda mutua, porque muchas personas estamos en nuestro pueblo, en nuestra región, en nuestros municipios dando la cara, somos señalados, como le ha pasado a Marlene en Camas, por los fascistas, y bueno, yo no tengo miedo, pero tampoco hay que confiarse, porque pueden llegar a ser lo peor cuando se encuentren acorralados. Ahora están subiditos porque su discurso es muy fácil, sus votantes no son fascistas, pero sí les llega emocionalmente el discurso fascista, y ya tenemos experiencia de eso con el fascismo de Hitler. Educación, pues sí, pero se tarda. Y en Murcia, las próximas elecciones seguramente va a gobernar Vox. Aquí no hace falta que hagan trampas porque tienen muchos seguidores. En el campo hay explotación laboral. Los sindicatos no sé qué están haciendo, están muy débiles, muy débiles. Hay gente de muy buena voluntad y que trabaja muchísimo dentro, pero no sé lo que pasa. Bueno, sí, sé lo que pasa, pero cada uno lo debe de saber, ¿no? Yo creo que hay que hacer una red de ayuda mutua entre las personas que dan la cara y que pueden correr peligro. Y bueno, también he escuchado que comparáis España con Grecia. España no es Grecia, es importante sí seguir el ejemplo de Grecia para las cosas que nos puede servir aquí, pero la lucha en las calles en España no ha sido como la de Grecia, excepto en el año 2012, que ahí sí estuvo bien, después del 15M, ¿no? En el Ocupa el Congreso, que ha sido magnífico, pero después con la entrada en las instituciones como que se ha ido desinflando. Bueno, no, nada más, es lo que es mi opinión. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Marcela. Tengo apuntados, ahora mismo va Alicia, David, Yolanda y Alex de Atenas. Alicia, cuando quieras. Hola, muchas gracias por todas las intervenciones, primero porque creo que al final compartir estas experiencias nos ayuda a todas. Y después, en la línea de lo que decía ahora Marcela, también me preocupa el tema de, o sea, porque claro, la lucha unitaria al final es lo que hemos visto que es lo que hace ganar a la lucha antifascista, pero luego también se generan algunas contradicciones. Por ejemplo, yo estoy en el grupo de un pueblo que se llama San Joan d'Espí, al lado de Barcelona, que estamos recién súper emergentes, o sea, no hace nada que estamos. Y claro, veíamos que, por ejemplo, ahora, bueno, se generaron, hubo unos casos de ocupación en que había personas de mucha diversidad cultural, de diferentes edades, y se las tacharon a todas y se les englobaron como menas y con un discurso racista muy fuerte que se generó en los barrios. Entonces, a partir de aquí fue cuando decidimos hacer el grupo, empezar a actuar, y pasa que dentro del ayuntamiento se aprobó una moción de criminalización del movimiento Ocupa cuando en nuestro pueblo hay una necesidad de regularización de alquileres y de garantía de derecho del habitaje, que no es nada, no se adecua para nada. Y uno de los partidos, o sea, los partidos que votaron a favor fueron, entre otros, PSC, o sea, PSOE de aquí Cataluña, y Iniciativa o Podemos.
luego recibimos la petición de Podemos en concreto de adherirse al manifiesto que justamente criticábamos a todo este movimiento de criminalización, de auge del fascismo y el racismo y de no garantía de los derechos sociales. Entonces nos encontrábamos ahora mismo pues, en la contradicción de querer generar una lucha unitaria, pero a la vez que desde ciertos partidos se cuelen estas ideologías racistas y fascistas, como había apuntado también Yolanda, y que entonces pueda llegar a servir como un lavado de cara, y entonces esta contradicción, cómo trabajar en ella y cómo luchar con eso. Vale, Alicia, muchas gracias. David, tu turno. Pues muy bien, impresionantes todas las charlas. Comentando algo, bueno, lo que decía Marcela de Murcia y Alicia ahora. Yo creo que lo de la unidad se puede entender de diferentes formas. Que la visión de unidad que es típica en la izquierda es que si tenemos que unirnos, tenemos que callarnos y todos repetir lo mismo, 4 palabras y punto. Y las críticas, las visiones más radicales se tienen que callar y ahogar. Aquí en Barcelona, en el 37, llevaron a asesinar y torturar a gente más de la izquierda que discrepaba de las bases de la unidad del Frente Popular. Unidad contra fascismo y racismo no es esto. Es decir, que si hay fascistas en la calle intentando llegar al ayuntamiento, tenemos un interés común en parar estos fascistas. Y dentro de lo que es ampliamente la izquierda y la gente trabajadora, la máxima unidad en esta lucha es útil, es esencial, de hecho, para parar el fascismo. Esta unidad en la lucha contra el fascismo implica colaborar con gente que no es revolucionaria, con gente que no es anticapitalista, con gente que en un momento dicen que son antirracistas, pero en otro momento hacen cosas que objetivamente son racistas. El problema es que si pones el listón a solo la gente pura y anticapitalista y antirracista a tope, entonces la mayoría, ni siquiera la izquierda radical pasa el listón, porque dentro de la izquierda radical también hay machismo, hay actitudes islamófobas, etc. Entonces, al final hay 4, si llegan a 4 puros que van a enfrentarse a todo el fascismo. En cambio, si logramos hacer un movimiento unitario que incluye a los partidos reformistas en la medida de lo posible, los sindicatos grandes, a veces y a menudo al principio simplemente firman y como decía Alicia, que quieren lavarse la cara. Hay que darle la vuelta. O sea que si ellos han firmado una declaración contra el racismo, tenemos que ir a ellos y a ellas y decir, mira, vosotros habéis firmado, no deberíais apoyar esas políticas y sobre todo la gente de su base, decir, vuestro partido ha firmado, por favor, participar en el movimiento y ayudarnos a parar el fascismo como vosotros mismos y vuestro partido ha dicho. Entonces, en vez de decir, hasta que no sean puros, no pueden firmar nada, decir, si firman, perfecto, y después intentamos presionar para que sea real. Porque con Kirfa, lo que decía Nikos, el miércoles pasado, la semana pasada, en la calle, bueno, había sindicatos en la calle, pero había huelgas generales este día de los sindicatos. Y no estamos hablando solo de la CGT y la CNT y SAT en Andalucía, estamos hablando de los equivalentes de comisiones obreras y UGT. Hicieron huelga antifascista. Pero no llegaron de un día al otro que firman y hacen todo esto. Es que hace falta una izquierda radical, realmente arraigada en la calle, en la clase trabajadora, lo que aquí decía Yolanda, que sea gente que sea capaz de ir a su lugar de trabajo y movilizar esta huelga, convertirlo de palabras, de firmas en papel, convertirlo en luchas reales. Que también aquí en Cataluña ahora tenemos un compañero de Kirfa, que también del grupo hermano de Marx 21 en Grecia, y me decía que habían hecho centenares de asambleas obreras en los lugares de trabajo para hacer esa huelga. O sea que no era un secretario general que firma un papel, no, era hacer ese trabajo de base. Entonces yo creo que la incapacidad de convertir el apoyo verbal, y a veces un poco vacío, decimos entre nosotros, en apoyo real, no es algo que se puede solucionar diciendo, no puedes firmar. No, es algo que se soluciona diciendo, firmen y después tendremos gente en cada sindicato, cada lugar de trabajo y hablando con gente
en los partidos reformistas, haciendo presión interna para que cumplan. Porque en todos los partidos de izquierdas hay gente antirracista y hasta un punto también hay gente racista. Entonces, la cuestión es dar fuerza a la gente antirracista para que ellos mismos, la militancia, en este caso Podemos, presione para que cumplan. No es, como, insisto, no es poner el listón y nadie llega, sino que hacer el movimiento unitario y después dentro discutir. Y en Unidad contra el Fascismo en estos 10 años tenemos muchos debates y aún tenemos. Pero así hemos logrado hasta aquí. Con lo de poner el listón y tú no puedes participar, esto es lo que ha sido muchos movimientos antifascistas en el pasado y no han funcionado. Y donde se ha hecho esta lucha unitaria, y es así, con toda la gente contradictoria, donde se ha hecho es donde se ha conseguido parar a los fascistas. Corto. Gracias, David. Yolanda, cuando quieras. Bueno, en parte David ya ha dicho lo que iba a comentar ahora. Sí que es difícil crear unidad y que tienes que comer algún sapo, claro, pero es que de eso se trata. Es decir, la idea es tener acuerdos de mínimos para ser muchas. Se nombraba el 15M. Todas las que salimos a la calle el 15M éramos revolucionarias o de la extrema izquierda, o conseguimos movilizar unas capas más amplias de la población con una idea que era potente. Es ahí a lo que vamos. Ya tenemos nuestras plataformas antifas, no nos las vamos a cargar y podemos continuar cada uno en nuestra organización y señalando lo que haga falta. En el ámbito unitario, desde luego que los acuerdos son de mínimos, y bueno, y eso es lo que consigue ampliar base para poder ser muchas. Yo veía a Marlene cuando salió con su pancarta y pensaba en las compañeras de Nou Barris, por ejemplo, ¿no? Un barrio extremadamente popular que al principio eran nada, 2 o 3, pero luego echaron a Democracia Nacional porque consiguieron movilizar a las vecinas. Porque no salieron solamente los chavales, porque salió la madre, la tía, consiguieron movilizar a gente que incluso no está politizada. Y también pasa una cosa muy bonita, que bueno, al menos a mí me encanta, claro, por la parte que me toca, que personas que han empezado en la lucha unitaria contra el racismo, contra el fascismo, porque esto lo veían claro, después, habiéndose acercado a organizaciones políticas de las cuales no formaban parte, que se creían que éramos como, yo qué sé, el diablo con cuernos y rabo, pues se han ido politizando también. Porque yo creo que hay que darle un poquito la vuelta. Al final, la gente lo que hace es comprometerse a X, pero luego eso no quiere decir que tengan bula para actuar al contrario de lo que han firmado. Les señalamos sin piedad igualmente, ¿eh? Y bueno, aquí hay gente de distintas formaciones que lo puede constatar. Si X formación se ha comprometido a luchar contra el racismo y tiene un alcalde que hace tal, le vamos a señalar igual. Y los primeros, que también es bonito, los de su propia formación, porque se consigue como un hermanamiento, no sé, al final hay muy buen rollo, porque al final los que estamos en movimientos unitarios, quizás somos la gente más abierta y más tolerante de cada una de nuestras distintas organizaciones. Todos conocemos en nuestras organizaciones, todos tenemos machistas, todos tenemos sectarios, y que no que levante la mano. Yo no me voy a creer. Vaya que al final, en la tuya no hay, David, no me lo creo. Pues eso, que al final de lo que se trata es de movilizar a cuanta más gente mejor. Y sí, bueno, hay que tragar algún sapillo. Muy bien, Yolanda, muchas gracias. Es el turno de Alex de Atenas. Adelante. Hola compañeras y compañeros. No me acuerdo quién ha preguntado qué quería hacer el Estado griego sobre el juicio de Amanecer Dorado. En diciembre lo que ha dicho la jueza es que se absuelva todo el partido menos el que mató a Pavlos Fyssas. Y con la presión del movimiento obrero y antifascista hemos conseguido que sea una organización criminal. Ahora, las diferencias que hay entre Vox y Amanecer Dorado. En primer lugar, Amanecer Dorado todavía tiene 6 oficinas
en todo el Estado griego, aunque sea ilegalizado. Pero lo bueno en el caso del Estado español es que Vox no tiene toda la estructura paramilitar que tiene Amanecer Dorado de los años 80. No, no tiene las armas que tenían, no tiene el 51% en las elecciones sindicales de la policía, que 1 de cada 2 policías eran neonazis en 2014. No tiene esas bases armadas, que no es el tonto fachillo de Vox que no hace nada. Eran gachos de los que iban con cuchillos por las noches. Así que con todo esto no quiero decir que el trabajo que hacéis en España es menor, pero es seguro más fácil ganar. Y si lo hemos conseguido en Grecia, también podéis ahí. Alex, muchas gracias. Jorge, tienes que conectar el micro. Sí. Yo lo que quería decir un poco, ya lo han dicho Yolanda y David en sus intervenciones respecto a la necesidad, ¿no?, de unidad en la diversidad, sobre todo. Yo, una cosa que en CRIDA hacemos mucho hincapié y que explicamos soberanamente es que cuando hablamos de unidad muchas veces se piensa mejor en un marco de partidos, ¿no? O en un marco como en un espacio cerrado, ¿no? En una óptica de pues, partidos políticos, la izquierda unida no se puede llevar bien con el de Compromís, etcétera. Y no tiene nada que ver con eso. Es decir, al final, por ser justos, hay mucha gente de vecinos y vecinas que pueden llegar a diferentes partidos políticos, menos de extrema derecha y de derecha normalmente, pero a la vez ser personas que pueden estar incluso en partidos, pero no estar en primera línea, pero que a la vez sí que van a las manifestaciones y no tienen ningún... van a todo tipo de manifestaciones, pero a la vez sin ningún tipo de reproches. Quiero decir que al final, dentro de cualquier espacio político, desde el más radical hasta el más demócrata, al final las personas que van por intereses van donde ellos creen que tienen que ir, ¿no? Entonces yo creo que la idea, cuando hablamos de unidad de la diversidad, es eso, ¿no? De tener algo muy claro que nos acontece. Y yo creo que la idea, cuando hablamos de unidad, es de los movimientos sociales, que son los que siempre están al final empujando a las instituciones para que... Te estamos perdiendo, Jorge. A ver, es que tengo poca... Lo único que decir que al final los movimientos sociales que empujan a diferentes partidos políticos o entidades con bastante renombre para que cambien sus posiciones, ¿no? Entonces yo creo que una cosa que se tiene claro es que cuando hablamos de unidad y a lo mejor un partido Ya no te escucho. sale de lo firmado, de lo pactado. Sí, creo que lo diré por escrito después. Hemos perdido. Sí, he quitado el vídeo porque pensaba que habría más señal para audio, pero tampoco ha funcionado. Ah, vale, pues nada, simplemente era... No sé si se me escucha. Ahora mejor. Ah, vale, simplemente era eso, que al final que los movimientos sociales son los que están empujando a los partidos políticos y a la sociedad civil es la que está empujando a que los planteamientos, los que ponen los marcos para que cambien los planteamientos, ¿no? Y si un partido político firma un acuerdo con Unidad contra el Feixismo, por ejemplo, y luego lo incumple, el movimiento tiene la capacidad de influir y hacerle cambiar de posición a no ser de que quede retratado. Yo creo que es una estrategia que puede generar muchas dudas, pero a la vez, cuando se aplica bien, es muy útil para lograr cosas que en verdad, si no tienen esa presión, no tienen por qué cambiarlas, ¿no? Quería como subrayar eso, que me parece muy importante. De acuerdo. Gracias, Jorge. Turno de... ¿Yes? ¿Digo bien? Como no has puesto nombre, pues te digo el segundo nombre. Yes. Sí, a ver, 5 puntos muy breves.
Uno, yo creo que la experiencia demuestra que el modelo de lucha que funciona es la lucha unitaria, y ya lo han dicho muchas de las personas que han intervenido. Yo creo que la victoria contra los nazis de Amanecer Dorado en Grecia vuelve a corroborar que este modelo es el que funciona para la ultraderecha. Dos, el sectarismo en la izquierda le abre camino al fascismo. Tres, creo que es muy importante que seamos conscientes de que la lucha antifascista en este momento ahora es más importante que no digo que nunca, pero es especialmente importante ahora. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista estamos en un punto de inflexión, porque estamos en una crisis poliédrica muy profunda desde el punto de vista ambiental, y la crisis sanitaria pandémica en la que estamos ahora se integra en esa crisis ambiental. Desde el punto de vista económico, los capitalistas no tienen salida, los tipos de interés están muy bajos, la deuda privada y la deuda pública de algunos estados es altísima y se están generando grandes burbujas. No pueden subir los tipos de interés porque entonces muchas empresas demasiado grandes para caer y algunos estados no podrían responder a sus deudas, y además, al no subir los tipos de interés, se están generando grandes burbujas especulativas que explotarán más pronto que tarde. Por lo tanto, el capitalismo está en crisis y viene una crisis muy profunda. Por otro lado, estamos entrando en un horizonte de carestía energética y de otros materiales como las tierras raras. Cada vez es menos rentable sacar petróleo del subsuelo. Gran parte, por ejemplo, del dinero de la administración Trump para apoyar a la sociedad, entre comillas, en la pandemia ha ido a las petroleras de Estados Unidos porque no les es rentable sacar el petróleo. Y además, y esto ya lo planteo, pero de una manera secundaria, el crecimiento exponencial de la población mundial hasta alrededor de 11.000 millones a finales de este siglo. Todo esto crea un cóctel perfecto y las contradicciones son demasiado grandes para que se mantengan durante mucho tiempo. Eso quiere decir que las contradicciones se van a romper más pronto que tarde, y cuando las contradicciones se rompen, eso nos lo enseña la dialéctica, eso conlleva cambios. Es decir, estamos en un punto de inflexión en el que pronto, y cuando digo pronto creo que son unos lustros, no sabemos cuándo, pero pronto se van a dar grandes cambios a nivel social. Y la ultraderecha es un catalizador para que esos cambios nos lleven, como nos enseña la historia, al horror. Por lo tanto, la lucha contra la ultraderecha en estos momentos es especialmente importante. Corto. De acuerdo, muchas gracias. No tengo más turnos de palabra pedidos. Os animo a todas y a todos a participar en el debate, ya que los diferentes puntos de vista que podemos tener todos enriquecen y es necesario saber la opinión de todo el mundo respecto a este tema. Recordad que vale, ahora lo veo. Perdona, Juan Antonio, 3 minutos. Bueno, yo voy a seguir con lo que ha dicho Jesús. Y bueno, yo como lógico, participé con mi compañera en la manifestación, la mani de cama. Y como yo digo, bueno, a lo mejor se exagera mucho, ¿no? Pero ese momento de manifestación por la sanidad pública, donde vos forma parte casi en exclusiva de la seguridad de la manifestación, donde ellos van diciéndole a la gente qué es lo que hay que cantar o no, eso nos puede dar un reflejo de lo que viene si no seguimos con lo que estamos haciendo ahora. Entonces, cuando se dice, no, es que para estar con el PSOE, el PSOE a mí me da mucho asco. Pero hay que estar con el PSOE porque si no, vamos a tener a Vox en las calles con los vecinos manifestándose, como se ha hecho en Cama. Que yo creo que Cama es el único
es la primera vez que la extrema derecha ha conseguido que los vecinos vean natural que la extrema derecha salga, y estando en el trifachito andaluz. O sea que ellos son los que cierran los ambulatorios y encima se manifiestan, por lo que ha dicho Jesús. Cuando hay cambios sociales y la izquierda no se mueve, la extrema derecha coge relevo. O sea, que cuando estemos en una reunión con el PSOE, digamos, mira, a mí me da mucho asco esta gente, pero si no estoy con esta gente, van a venir los de Vox. O sea que cuando estemos en la lucha con esta gente, pues tenemos que decir, aquí en la reunión no se habla nada más que cómo paramos a Vox. Ya está. Porque como entramos en el sectarismo, viene Vox. Y entonces eso hay que tener muy claro. Cuando aquí en Cama estamos teniendo contacto con el PSOE, y entonces, pues en el PSOE de Cama, Marlene, bueno, todos los compañeros de UCFR nos ponemos así. Porque ya está, porque si no pactamos toda la izquierda, se vuelve a repetir lo de Cama, pero a nivel de Estado español. Y eso es, yo puedo decirlo, y eso es una pesadilla. Ya está, eso era. Gracias, Juan Antonio. Tengo al David y a Alejandro. David, si no te sabe mal, paso a Alejandro delante tuyo y después vas tú. Alejandro, cuando quieras. Vale, bueno, sí, volver a remarcar la idea también que ha comentado Juan Antonio, y es verdad que el gobierno actual, ya sabemos lo que es el PSOE, y no ha derogado aún todavía la reforma laboral. Dicen que lo van a hacer, pero no lo ha hecho. Tampoco ha derogado la ley Mordaza, la ley de extranjería casi ni se plantea, pero Vox, yo creo que hay que establecer una diferencia entre eso y lo que es Vox. Vox, si sube, es que se acaba la democracia, bueno, la democracia formal que tenemos. Es que, y incluso para Vox, para Vox, el PSOE es otro enemigo. Entonces, aunque, como ha dicho otra compañera, nos tengamos que tragar sapos, pero el movimiento tiene que ser amplio, porque si no, si la extrema derecha sigue subiendo, la extrema derecha y el fascismo, es que esta reunión que estamos teniendo es ser imposible tenerla. Y creo que eso al menos hay que tenerlo claro. Por eso es necesario la unidad, que es un movimiento unitario y amplio, incluso contando con gente que sea simpatizante del PSOE, porque es que esos simpatizantes para vos también son enemigos. Bueno, hemos visto incluso ya, y con este auge de Vox, con la entrada de las instituciones, pues han quitado la placa un ejemplo muy concreto, han quitado la placa de Largo Caballero en Madrid, algo que hace unos años pues no se hubiera planteado, que puede ser algo simbólico porque es una placa, no es algo, pero bueno, que tiene su importancia. Entonces es necesario que sea un movimiento amplio, y lo que es unidad contra el fascismo y el racismo y evitar el sectarismo. Ya. Vale, de acuerdo, Alejandro. Tengo a David en stand-by. Te quedas en stand-by de momento. Y voy yo y después la Patti. A mí me gustaría... espera, que no me veis. Espera. Me gustaría mucho hacer hincapié en lo que la Yolanda comentó durante su intervención, que la manera de organizarse o no organizarse de la unidad contra el racismo y el fascismo, y es en función de cada territorio y en función de qué casuísticas o qué necesidades o qué problemáticas afronta cada territorio. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en la zona donde resido, en el PND, en Vilafranca del PND en concreto,
no tenemos una amenaza clara, inminente y de Vox o partidos identitarios. Sí que tenemos, porque las últimas elecciones han sacado 830 y pico votos, pero comparado con el total del censo, pues sigue siendo muy, muy pequeño. Entonces, ¿qué hace UCCR a Vilafranca? Pues se implica en temas, y a nivel global también, se implica en temas que tienen mucho que ver con las desigualdades, con las injusticias, reclamamos derechos para todo el mundo, nos implicamos mucho también con otras organizaciones del territorio, como son las organizaciones feministas, cuando hay ataques contra las mujeres, sean del tipo que sean. También nos implicamos mucho en el tema de vivienda, con la plataforma, ay, ahora no me viene a la cabeza, con el sindicato de Yugatés, porque no sé cómo se dice en castellano. David ya me echará una mano. ¿Por qué? Porque vemos que dentro de las asambleas de estas organizaciones la participación de las personas de origen extranjero es altísima, es muy alta y sufren una discriminación importantísima. ¿Por qué es necesario que UCCR se implica? Porque hay racismo institucional por en medio, porque hay una discriminación tremenda. Y no es solamente ir a reclamar, ir a hacer una manifestación, sino implicarse desde dentro. Estar muy atentos y estar al corriente de lo que le pasa a la gente y a la vez intentar que las personas que forman parte de otros colectivos, pero UCCR lo ven más que como una organización específicamente contra el racismo y el fascismo y no se acaban de implicar, pues hacerlos ver que es necesario que ellos también hagan parte y formen parte de las nuestras luchas. También nos implicamos muchísimo, al PND ya estamos sufriendo con el ERTE, con el cierre de 3 empresas grandes y estamos en contacto con los sindicatos de las 3 empresas y hemos concedido que la semana pasada se unan las 3 empresas, hagan unidad entre sí para reclamar los derechos de los trabajadores. Unidad contra el racismo y el fascismo no quiere decir solamente y únicamente luchar contra el racismo puro y duro, contra el fascismo puro y duro, que son nuestro principal objetivo. Pero más allá de eso, hay muchísimas más cosas donde sí que nos implicamos. En la campaña de regularización ya, hay muchísimas campañas donde UCCR sí que se ha implicado y que hace mucho más trabajo más allá de las manifestaciones o de luchar pura y duramente contra el racismo y el fascismo. Y aquí lo dejo. Pati, te toca. Sí, yo iba un poco por la misma línea. Primero, quizá definir que lo que nos une es la lucha contra el racismo y el fascismo. Punto. Más allá, a nivel político, cada una y cada uno va por su lado, tiene su organización y está en su terreno. Con el tiempo, el roce y la lucha codo con codo, acabamos discutiendo de todo, evidentemente. Siempre pasa, cosa que de entrada sería imposible porque crearía conflictos. También trabajamos en el campo de la LGTBI-fobia y la islamofobia con el foro contra la islamofobia que montamos cada año, que vienen organizaciones diversas y donde no deja de haber el antisemitismo, antigitanismo, negrofobia y demás. También, por ejemplo, ahora durante la pandemia, diferentes grupos de unidad contra el fascismo y el racismo colaboró haciendo las bolsas de comidas para ayudar a migrantes y a gentes necesitadas del pueblo. El campo es amplio y en cada espacio y en cada lugar tú mismo has de ver qué espacio puedes ocupar o hasta dónde puedes llegar y a quién le puedes echar una mano. Pero realmente lo que nos une, y eso sí que todo el mundo tiene que tenerlo claro, si gana el racismo y el fascismo estamos jodidas y jodidos, no hay más. Otra cosa que tenemos en la página web, eso sí, es un decálogo contra todos los ¿cómo se dice? Estereotipos racistas que circulan por todos lados, de nos roban los ayudas sociales, tienen ayudas para alquileres, bla, 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 desmontando todas esas cosas. En diferentes sitios se han hecho los manteles antifascistas también para los restaurantes y tal que han colaborado. O sea, el campo de trabajo es amplísimo y ahí todos y todas podemos echar una mano. Corto. Gracias, Pati. Vamos más o menos a misma línea. Esperad un momento. Se me ha marchado el chat. Vale. Alicia,
y después Marcela. Vale, yo ahora iba a plantear una cuestión que la ha apuntado Yolanda antes, sobre el tema de cómo acercarnos a los sindicatos de trabajadores. Por si alguien quería aportar su experiencia, sobre todo no sé si queda alguien aún de Grecia, porque por ejemplo creo que es una realidad que tenemos pues, en muchos núcleos locales. En Sant Joan d'Espí, por ejemplo, ahora justo hay la fábrica de Nobel Plásticas que están en ERE los trabajadores y están en huelga indefinida hace un mes y medio. Entonces, por si alguien quería compartir su experiencia, ¿sabéis? Gracias, Alicia. Marcela, después David. Vale. Bueno, habría que preguntarse ¿por qué ha subido tanto la extrema derecha? Un montón de representantes en el Parlamento español. A partir de ahí, de su origen, ver las soluciones. Si la extrema derecha sube, creo yo, no soy una experta, pero así, por lo que estoy observando, creo que sube por el desencanto por los partidos políticos y sube en un espacio de tierra fértil. Hay desencanto de la población porque no se cumplen los programas electorales. Y ese espacio fértil, ese suelo fértil, es donde abona Vox su discurso. Ganan el discurso a través de las emociones. Cuando yo critico lo que no se ha cumplido, no me considero sectaria. Y me ha parecido genial lo que ha dicho la compañera, no me acuerdo el nombre, bueno, que ha dicho que dentro de los propios partidos y sindicatos hay que exigir que se cumplan los programas, que se cumplan las promesas. Bueno, no me canso de hacerlo. Yo estoy afiliada a un sindicato y soy militante de un partido, pero soy muy crítica. Y si los tengo que criticar, los critico. Y estoy ahora mismo con un pie dentro y un pie fuera. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que se suma mucha gente que va a estar con un pie fuera y ahora está con un pie dentro y un pie fuera. Entonces, ¿por qué sube tanto Vox y tiene 50 representantes? Porque la gente está desencantada de las promesas. Y hasta que no haya una reilusión, eso no se va a revertir. Y me temo, desgraciadamente, que subirá la abstención. En síntesis, que la unidad sí, y yo lo entiendo, lo que habéis explicado, vamos, estoy de acuerdo, que tenemos que ir unidos, pero no se puede estar unidos con esas contradicciones, y estoy de acuerdo que sí, internamente habrá que decirlo, y externamente, pues sí, habrá que estar unidos, pero a ver cómo nos tragamos, no los sapitos, los esfuerzos. Venga, un besico, gracias otra vez por escucharme. Marcela, muchas gracias. David, 3 minutos. Yo no estoy por tragar sapos, pero sí igual manifestarme al lado de un sapo contra los fascistas, que no es lo mismo. Lo que decía Marcela ahora sobre la unidad y la crítica, yo creo que lo que ya se ha dicho, que como izquierda radical tenemos que criticar el reformismo porque actúa como los partidos conservadores. Tenemos que criticarlo como izquierda radical. Pero esto no va en contra de la idea de que si toca movilizarse contra el fascismo, contra, por ejemplo, un ataque pirómano a una mezquita en un pueblo cerca de Barcelona, no vamos a decir que no vamos a ponernos al lado de un reformista frente a un ataque pirómano a una mezquita. Ojalá hubiera más reformistas allá protestando. Ojalá hubiera más gente de la izquierda radical allá protestando. Porque mucha gente de la izquierda radical piensa que soy laico, yo paso de estos temas. Entonces yo creo que la clave es entender que la unidad en la lucha y la crítica y el debate de tú a tú, que hacemos manis, hacemos asambleas, hacemos reuniones de unidad contra el fascismo, y después si vamos a tomar un té, un café, una cerveza,
Pues si yo voy como militante de Marx 21 y tengo al lado a alguien de un partido reformista que acaba de hacer alguna bestialidad, pues no voy a decir, pues estamos en la misma mano y no voy a decir nada, vamos a hablarlo. Y de hecho, seguramente la persona que está en unidad de este partido se sentirá un poco avergonzada por lo que está haciendo su partido. Entonces, tenemos cosas en común, podemos criticar. Aquí, la cuestión de que si el fascismo en última instancia es un producto del capitalismo, pero tenemos capitalismo para rato. Plataforma para Cataluña ya no existe porque los derrotamos. No esperamos hasta derrotar el capitalismo para derrotar un partido fascista. Entonces, la lucha contra el fascismo no es simplemente la lucha contra el capitalismo. Lo mismo que la lucha contra las personas mujeres. No dices, pues, el problema de fondo es el sistema, que lo es. Entonces, no vamos a protestar contra un ejemplo de machismo, violencia de género. No vamos a luchar contra esto porque la solución es luchar contra el capitalismo. En el 8 de marzo, en las marchas del 8 de marzo, está así de partidos reformistas, gente de los sindicatos mayoritarios. Está bien que estén. En las marchas de Barcelona, cuando somos 100.000 personas, no son 100.000 anticapitalistas. Entonces, en un tema u otro, en la lucha independentista, es que aquí ya está pequeña burguesía y no hay nadie en la izquierda independentista que se niega a ir a estas manis porque hay pequeña burguesía. Parece que solo cuando es fascismo, que de repente todo el mundo es tan purista que yo solo lucho contra el fascismo con gente que piensa todo con mi programa. Pero no funciona, porque aquí la experiencia real es que esta teoría de solo los puros no funciona. La experiencia demuestra que ha fracasado y que la lucha unitaria ha funcionado en Gran Bretaña, en Cataluña, en Grecia. Entonces, mejor aplicar lo que ha funcionado. Y acabo con esto, un secreto que muchos movimientos unitarios contra el fascismo, igual que muchos movimientos unitarios contra la guerra de Irak, los impulsamos gente de nuestra corriente, de donde estamos Marx 21, donde está SEC en Grecia, tenemos aquí Alex de SEC y Nikos que estaba en SEC en Grecia. Tenemos en Gran Bretaña, yo empecé en esta lucha en los años 70 con la Liga Antinazi que derrotó al Frente Nacional Británico, ahora que nadie sabe qué es el Frente Nacional Británico y sí que sabe qué es el Frente Nacional Francés porque no había movimiento unitario en Francia. Entonces, nuestra corriente internacional ha crecido estos años después de la caída del muro de Berlín, porque no estamos ligados al estalinismo, porque pensamos que es la propia gente que tenemos que cambiar el mundo. Y la lucha unitaria contra el fascismo es un ejemplo más de cómo es la propia gente. No es la teoría del partido lo que va a cambiar las cosas, es la propia gente. Entonces, la existencia de Marx 21 es un ejemplo de que participar en una lucha unitaria no es un obstáculo a tener los debates y plantear las ideas más allá, las ideas anticapitalistas. A veces es una manera de conocer a gente que quiere luchar y que quiere ir más allá de la lucha simplemente contra Vox y quieren cambiar el mundo. Pero no empezamos diciendo, primero firmas mi programa y después hablamos. No, si estamos de acuerdo en este punto, luchamos juntos en este punto. Y si no vamos más allá, pues al menos hacemos esto. Pero si mientras tanto acabas estando de acuerdo en más cosas, pues compartimos en la lucha sindical. Con Alicia no puedo contestar sobre el tema sindical, ya hablaremos, pero igual estamos de acuerdo en luchas sindicales, estamos de acuerdo en la lucha contra la opresión de las mujeres, estamos de acuerdo en la lucha contra la transfobia, que tampoco es automático en la izquierda hoy en día. Entonces, si al final estamos de acuerdo con todo, pues igual militamos en el mismo grupo, pero ese es quizás un final de todo un proceso de lucha. El punto inicial es luchar conjuntamente en lo que compartimos, no poner barreras porque donde lo discrepamos. Cierro. Gracias, David. No tenemos más turnos de palabra pedidos. Si os parece, pasamos a las ponencias de final, que serán en orden inverso de cómo hemos empezado. Empezaríamos con el Jorge, no sé si todavía está por aquí, me parece que antes dijo que se tenía que marchar, si estás, manifiéstate. La Yolanda y Nikos. Creo que el Jorge no está. Nada, Yolanda, empezamos contigo. Os recuerdo que no tenéis 10 minutos por cada uno. Bueno, ha sido un placer, la verdad, encontrarnos aquí.
Y bueno, así como conclusión ya la hemos ido haciendo. Yo continúo reafirmando que pese a las dificultades y a las contradicciones, la lucha unitaria en contra del monstruo es más que necesaria, porque ellos sí saben juntarse, a ellos no les importan demasiado las diferencias. Prueba de todo ello es que, bueno, vemos en las filas de Vox todo tipo de fascistas, ex-nazis y demás, incluso en sus listas. Están bien camufladitos, no se muestran, pero están, ahí están. Y nosotros tenemos que aprender la lección de Grecia para intentar acabar con Vox, bueno, intentarlo, no conseguirlo. La lucha en la calle creo que es clave y solo podemos conseguir movilizar a mucha gente si somos capaces de entendernos con mucha gente. Otra cosa que también suelo decir, bueno, a ver, en Unitat hay personas con las que yo no me iré de copas o no saldré de fiesta, pero puedo llegar a ser compañera de lucha, ¿eh? Porque, bueno, si hay unos objetivos comunes, pues ahí, ya por ello. Y luego, pues después lo que estábamos ahora comentando, el resto se va construyendo. Yo animo muchísimo a los territorios donde todavía no existe ninguna organización unitaria a que la empujéis, la busquéis, la construyáis, que se llame como quiera. Mira, en Valencia le han puesto Crida, ¿eh? me gustaría que fuera Unitat, pero es lo de menos. Al final el nombre no hace la cosa. Y por mi parte nada más que tener en cuenta esto, que el fascismo es una amenaza real y tenemos que creérnoslo. Nada más. Muchas gracias, Yolanda. Chicos, cuando quieras. Sí. Voy a utilizar el ejemplo de Grecia para entrar en este debate que es muy importante, lo que hemos abierto hoy aquí, sobre unidad y cómo se hace. Y primero recordar otra vez que, no por compartir solo mi entusiasmo, solo porque tenemos que tenerlo presente, que la victoria es muy importante, lo que ha pasado, y va a tener impacto a nivel internacional. Cuando empezaba este juicio, había gente que decía que van a salir de héroes, les vas a dar publicidad, van a salir ganadores. Y ayer el tío, uno de los fachas que se condenó de la dirección, mandó a su abogado a pedir atenuante, porque es una persona muy estable, señoría. ¿Y cómo se puede convencer que es muy estable? Se ha casado 2 veces con la misma mujer. Se casaron, se divorciaron y después se casaron otra vez. Los argumentos han llegado ahí. Y esto es otro, utilizo ese ejemplo como ejemplo de la fuerza del movimiento, donde la ha llevado. Y ahora entro en el debate un poco. Dice el argumento, el Frente Único lo pueden usar los reformistas, la dirección de los reformistas, la dirección de los sindicatos más vendidos para un lavado de cara. ¿Puede utilizarlo? Sí, es la respuesta. Puede utilizarlo. ¿Nosotros cómo lo vamos a utilizar? ¿Nosotros podemos utilizar a ellos para parar el fascismo? Porque tenemos que utilizarlo. Aquí es un meeting de Marx 21 y tengo que decirlo claramente. Desde el punto de vista de los anticapitalistas, queremos utilizar a las direcciones reformistas para parar el fascismo. Porque para seguir luchando necesitamos libertad, no podemos con los fachas. Os digo 2 ejemplos más claros de Grecia. Primero, de la dificultad en Grecia. Ha sido muy difícil el Frente Único y sigue siendo muy difícil. Os digo ejemplos más difíciles que en España en este caso. Gobierno Syriza. ¿Quién estaba ahogando migrantes en el mar Egeo? Syriza estaba, tenía el gobierno. Ellos crearon los centros de concentración en las islas. Ellos hicieron el acuerdo con Turquía. El gobierno de Syriza. O sea, los reformistas. Ellos lo estaban haciendo. Y estoy orgulloso de Kerfá, que no tuvo que tragar ningún sapo.
¿Por qué siguió luchando contra el gobierno de Syriza, abriendo todas estas cosas sin parar ni un momento? No dijo, son nuestros aliados en el Frente Único, por eso tenemos que parar. Lo contrario. Utilizas estas luchas para seguir adelante. Segundo, los sindicatos, que han sido muy importantes, y voy a decir una cosa después más para los sindicatos. ¿Qué sindicatos eran ellos los que convocaron huelgas contra Amanecer Dorado? Incluyeron sindicatos importantes controlados por PASOK. PASOK, el equivalente de PSOE hasta unos años antes. El PASOK estaba en el gobierno con los fachas de Laos. Él hizo trifachito y participaba en el gobierno. Estamos hablando de cosas crisis más profunda de esa. Y el Frente Único significaba que tienes que movilizar sindicatos contra los fachas, controlados por un partido que está en el mismo gobierno con los fachas. Contradicciones, sí. La vida es así, pero queremos ganar. Así que queremos utilizar todo lo que hace falta. Esto no significa pasos atrás, lo contrario, significa que los revolucionarios tienen que tener fuerza, porque al final el Frente Único también es una lucha de poder. ¿No? Si los revolucionarios son débiles, por supuesto que puede pasar lo que estamos hablando, que lo pueden hacer, si tienen mano libre los reformistas, pueden vendernos en cualquier momento. Lo importante es qué poder tenemos nosotros para seguir adelante. Y ahora, sobre otro ejemplo de esto, qué difícil ha sido. La semana pasada, el mejor artículo en el periódico griego sobre lo que pasó fue un artículo en Kathimerini, podría decir que es el equivalente del Mundo, pero un artículo muy bueno, con el título Un juicio que tardó 17 años. ¿Por qué 17 años? Porque hace 17 años, decía el artículo, una organización pequeña que se llamaba Revolución Socialista, es la organización que ahora es SEC, nuestro partido hermano en Grecia, hizo la primera denuncia contra Amanecer Dorado, porque Amanecer Dorado nos había atacado y había mandado muchos compañeros al hospital con las piernas rotas y las cabezas abiertas cuando vendíamos el periódico por la calle. Y empezó un juicio. Y entonces, en aquel momento, el Estado y los jueces, los mismos jueces, decían, esto no puede ser. Esto es unas personas en concreto, pero no podéis denunciar a Amanecer Dorado como partido. Y dice el mismo reportaje en el equivalente del Mundo, quizás si aquel juicio había ganado los antifascistas, Pavlos Fyssas y Savsat Drukman estarían vivos ahora mismo. Y la otra parte de este argumento. Un periódico de centroizquierdas sacó una portada que creó mucha diferencia la semana pasada, no entro en este debate, era una portada antes de la decisión que puso el muro de la democracia contra Amanecer Dorado, antes de la decisión del juzgado. Y ponía en este muro de la democracia el primer ministro de derecha, el Mitsotakis, y todos los partidos del arco constitucional, como lo llaman ahí. Tenían que tener dentro del periódico, hablaba esta gente, que estamos todos contra Amanecer Dorado y queremos que sea una organización criminal. Ahora sabemos a través de este mismo juicio que hace 6, 7 años Amanecer Dorado tenía teléfono abierto, de línea abierta, con el mismo despacho del primer ministro de Nueva Democracia, hablando, ¿qué vais a hacer esta semana? ¿Qué pasa? ¿Qué iniciativa vais a tener? Estaban en línea abierta. Y esta misma gente ahora han cambiado y dicen que son los primeros en primera línea de antifascismo. Esto lo ha conseguido la presión del movimiento. Ellos ahora dicen, podríamos decir que están utilizando el antifascismo. No, nosotros los hemos utilizado nosotros y hemos conseguido este cambio. Punto final, y creo que es lo más importante. La clase obrera y los sindicatos. Cuando se hizo el asesinato de Pavlos Fyssas, la misma noche, la gran manifestación, que casi fue una revuelta antifascista en Atenas, participaron con huelgas de unas horas los sindicatos mayoritarios. Una semana después del asesinato, llamaron otra huelga general contra los fascistas. Sindicatos mayoritarios, todos los sindicatos. Cuando empezó el juicio, unos meses, un año después, el primer día del juicio fue huelga general y llamamiento por los sindicatos mayoritarios al juzgado. El mismo día de la decisión del juzgado, hace una semana,
habían llamado huelga a los sindicatos con la manifestación. Todo esto fue un proceso primero importante del movimiento antifascista. Empezó, no es porque son radicales, son lo contrario, son vendidos, muchos de ellos. Pero con el trabajo de la izquierda radical, del movimiento antifascista, lo hicieron. Un ejemplo, cómo se hace paso a paso. En los sindicatos de la educación, que tiene fuerza la izquierda radical y nosotros, este sindicato había ganado contra intentos del gobierno de echar los niños y las niñas migrantes de las escuelas. O sea, la conexión entre lucha laboral y lucha antifascista había convertido en una parte de la lucha sindical. Y esto ponía presión a los demás sindicatos. Lo mismo en los hospitales. Todos esos intentos de que los inmigrantes no tienen derecho a acceder a los hospitales y a la sanidad pública, esto fue una lucha que combinó las dos luchas, y esto puso presión a todos los sindicatos y tuvieron que hacer estos pasos. Y último, que creo que es de la conexión de los sindicatos, que creo es un punto de la experiencia griega de la más que tenemos que destacar. Podría escribir a alguien un doctorado sobre el tema. ¿Cómo? Os recuerdo que antes del asesinato del Pavlos Fyssas, unos meses antes, fue otro ataque. No llegaron a asesinar, pero lo que querían asesinar. Ataque contra sindicalistas del Partido Comunista en los astilleros de Pireo. Fue uno de los 3 grandes casos contra Amanecer Dorado que llegaron al juicio. Esto fue un momento clave. No es casualidad que se hizo ese ataque y después se hizo ese ataque a Pavlos Fyssas. Amanecer Dorado llegó a aquel momento, estaba atacando a inmigrantes, había asesinado a inmigrantes, había atacado a nosotros, a la izquierda radical, pero llega un momento que piensa su dirección, y no es solo su dirección, tenía conexión con capitalistas, con parte de los partidos oficiales, de que es un momento de intervenir más a la política nacional. O sea, en concreto, este momento era que, ¿quién va a pagar la crisis? ¿De quién es la culpa de la crisis? Es culpa de los sindicatos y del Partido Comunista y de la izquierda, que no dejan bajar los salarios en los astilleros para que entren más barcos y tener más trabajo. Y nosotros lo tomamos en nuestras manos y vamos a atacar y matar a los sindicalistas. Fue un momento clave que Amanecer Dorado intentó hacer eso, que había partes del establishment que lo estaban pidiendo. Decían, sí, quizás esto es. Un Amanecer Dorado un poco más serio nos puede ayudar a manejar la crisis contra los extremistas que tenemos que luchar. Pero hizo esta jugada y la perdió. La perdió porque existía el movimiento antifascista que había hecho estas conexiones. El ejército de base de Amanecer Dorado se había creado con ataques contra inmigrantes. Ahí se habían educado cómo matar. Y esto querían proyectarlo a otro ámbito más de política nacional. Y les paráramos los pies exactamente porque existía todo esto de antes. El punto clave que quiero decir es que, porque conecta con otros países y con España, es que llega un momento que una parte del sistema puede decir que podemos utilizar los fascistas para estabilizar la situación, porque se nos ha salido de las manos. Puede decirlo, y hay países que lo han hecho esto. Hungría y todo eso. La pregunta ahí es, ¿van a hacer la jugada si piensan que el coste de hacer esta jugada puede ser mayor que lo que tienen? Porque en Grecia pasó esto. Dijeron que, no lo intentéis, porque vamos a tener una revuelta más grande. En vez de parar los sindicatos dejando libres a los de Amanecer Dorado a matarlos, vamos a tener una lucha aún más grande, aún más unitaria. Y dijeron, no, vamos a juicio. O sea, estas conexiones las tienen que organizar los revolucionarios, no se hacen automáticamente, pero tenemos que hacerlo con la confianza de que podemos hacerlo nosotros. Y no vamos a tragar ningún sapo, no vamos a aceptar, no nos va a utilizar nadie si tenemos claro lo que estamos haciendo nosotros. Gracias, Nikos. Muy, muy interesante. Con Nikos acabamos la charla de hoy y recordad que ahora es el turno de copa de agua o vinito, cada uno lo que prefiera, y charla libre.